Cuando el ser humano descendió a la tierra, después de pasar a través de las 7 esferas, su creador le dio no solo un ángel guardián, sino también un mentor físico, un elemental del cuerpo. Las funciones de este elemental del cuerpo eran, primero, construir la forma mediante el proceso de concepción y gestación, ayudarla a crecer y madurar, y entonces permanecer con ella hasta que la expectativa de vida del individuo terminara. Además de este servicio general, tendría también que prestarle atención a otros detalles, mantener la sangre circulando por las venas y continuamente reparar las condiciones de desintegración incidentales a los excesos de la personalidad. De esto podemos deducir que este interesante y fiel capataz, cuyo nombre más apropiadamente debería ser espíritu de carne, no es una cosa común, anexado por rutina a la personalidad física, sino una entidad altamente competente e inteligente, muy superior al hombre y totalmente calificada para prestar el servicio para el que fue llamada. Como se podrá observar fácilmente, este ser pertenece al reino elemental y en aquel momento en que aceptó los deberes comprendidos en este servicio, junto con los otros demás elementales que aceptaron servir al hombre, él prometió solemnemente una obediencia ciega a la voluntad del ser humano. A los ojos del observador es enteramente invisible y su trabajo con el cuerpo físico, si cabe alguna comparación, se parece a la corriente eléctrica que suministra la energía al foco que ilumina una habitación, dando al foco el brillo y la visibilidad, mientras que el verdadero alimentador permanece invisible. Entre encarnaciones, el individuo y el elemental del cuerpo se separan. La corriente de vida va en una dirección a que se le dé instrucción directa concerniente a su evolución, mientras que el elemental del cuerpo, siendo la víctima del ser personal, recibe una gran asistencia para purificar la naturaleza del antagonismo y el odio, y en compañía de los constructores angélicos de la forma, es imbuido con fuerza y valor. De lo contrario, hace rato hubiera perecido por cuenta de la ardua tarea en su viaje terreno. Pasa a menudo que la personalidad con la que el elemental del cuerpo interactúa es de una naturaleza más alta y superior, y en su peregrinaje al mundo de la forma conoce su propósito del ser, el cual trata conscientemente de realizar. En tales casos, el elemental del cuerpo coopera a cabalidad y como resultado vemos individuos con excelentes cuerpos físicos, mentes claras y salud perfecta, aún en una edad avanzada. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos, estos individuos atribuyen estas cualidades a causas distintas de la fuente real a la cual se lo deben. Habiendo generalizado sobre este tema, veamos en mayor detalle cómo se lleva a cabo el beneficioso trabajo del elemental del cuerpo. Como ya sabemos, la presencia yo soy nunca encarna completamente y solo una chispa de la misma se le asigna a la personalidad en su encarnación. Esta chispa es el ser crístico, el Cristo en nosotros, la esperanza de gloria del apóstol.
No obstante, los preliminares para formar y eventualmente construir un vehículo físico a través del cual esta chispa pueda vivir y funcionar están dándose en todo momento bajo la supervisión directa de la presencia Yo Soy, que protege a los padres durante la gestación, inmediatamente después de la concepción, y al ir progresando la gestación, el elemental del cuerpo da inicio a su trabajo de traer la diminuta forma a un estadio definitivo de madurez, de manera que la personalidad misma, a su debido tiempo, pueda asumir el completo control de la misma. Sobre este particular estadio de madurez, podemos dilucidar el misterio de por qué un alma que encarna usualmente no asume el control total de la forma física, sino hasta cuando la persona alcanza la edad de 14, 18 o a veces 21 años. Por otra parte, vemos casos en los que el alma asume el control inmediatamente después de que los poderes de razonamiento y juicio se han desarrollado hasta tal grado que pueden ser usados para propósitos constructivos. La selección del elemental del cuerpo para un individuo no fue hecha de forma petulante o sin una consideración seria por parte de los primeros señores del karma. Primero que todo, el candidato que así lo hubiera solicitado tenía que pertenecer al mismo rayo que el individuo a quien pretendía servir. También debía tener un entrenamiento y experiencia previos, de manera tal que estuviera totalmente calificado para realizar lo que se le solicitara. Su entrenamiento no era de corta duración, ni habría comenzado en nuestro actual sistema. Lo habría hecho hace mucho tiempo y quizás en otros universos, bajo la tutela y guía de devas sabios y altamente evolucionados. Él aprendió a extraer sustancia de la luz cósmica y convertirla en forma. ¿Podemos obtener alguna idea de cuánto tiempo le toma a un elemental alcanzar dicho estadio? De un discurso que el Elohim del sexto rayo Tranquilidad le dio a los estudiantes hace algunos años en Filadelfia, Pensilvania. Lo importante, empero, que uno debe recordar es que para que un elemental se le confíe la creación de un templo, forma física, dentro del que habrá de morar la presencia Yo Soy, tiene que tener un entrenamiento y habilidad superiores. Cuán importante era considerado esto, lo podemos juzgar apreciando su aceptación final, en cuya ceremonia estaban presentes no solo el cuerpo completo del tribunal kármico, sino también los Elohim, los arcángeles y los altos seres de los constructores de la forma. Con la proyección de la inmortal llama triple dentro del corazón del individuo por parte de la presencia Yo Soy, el trabajo del elemental del cuerpo se inició con mucho afán. Él extrajo los elementos necesarios de lo universal y, tomando como modelo el cuerpo etérico del individuo, diseñó y conformó la eventual forma física. Fue hecho así, ya que el cuerpo etérico reflejaba como un espejo la perfección y magnificencia del ser crístico, sobre el que el cuerpo físico habría de ser formado. Por supuesto, aquí estamos hablando de las tres primeras razas raíces en las que existía la perfección.
esto no se aplica a las subsecuentes razas raíces. El cuerpo etérico del hombre actual ya no refleja la divina magnificencia del ser crístico. De hecho, salvo raras excepciones, es todo lo contrario. Al principio de la alianza entre el elemental del cuerpo y su pupilo fue perfecto en todo aspecto. La cooperación de ambos era sin igual, y el elemental del cuerpo, habiendo completado la primera fase de su servicio, le dio seguimiento. Como todo buen anfitrión, proveyó todo el equipo inmaterial necesario para el templo, forma física dentro del cual habrían de morar tanto el anfitrión como el inquilino. Así fue durante la Edad Dorada, cuando el hombre de aquel periodo estaba en contacto directo con Dios, con el reino angélico y con los seres cósmicos. Esto, como se dijera anteriormente, fue así durante la primera, segunda y tercera razas raíces y duró aproximadamente 1.000.000 de años. Con la ascensión de esas tempranas razas raíces, los elementales del cuerpo asignados a ellas regresaron al cosmos, felices por haber completado su tarea y agradecidos por la oportunidad de servir que se les había dado. Esto expandió su conciencia. Pero cuando la cuarta raza raíz vino a la encarnación y los rezagados ya tenían gran preponderancia sobre los pensamientos y emociones de las almas encarnadas, la situación se alteró. El ser humano ya no era más lo que Dios quería que él fuera, habiendo absorbido e imitado todo lo que los rezagados tenían. Se dio una seria situación entre el hombre y su elemental del cuerpo. La imagen que el elemental del cuerpo tenía para su hombre era ser crístico, pero lo que se le daba ahora para que trabajara era todo menos el original. Si bien se alteró y confundió, no obstante continuó con su servicio, fiel a su voto solemne de servir y obedecer, creando y aplacando todos los apetitos de la naturaleza inferior del ser humano. El elemental del cuerpo deseaba y esperaba que las cosas mejoraran, y después de siglos de decepciones y chascos por recuperar y reproducir el ser crístico como modelo para la forma física del hombre, finalmente se rindió, y lo que una vez fue divina alianza entre los dos se convirtió primero en antipatía, luego en odio y finalmente en guerra abierta. Así, el elemental del cuerpo, en vez de ser el amigo, mentor y cotrabajador del ser humano, a regañadientes se había convertido en su enemigo declarado, sin desperdiciar oportunidad alguna, desde entonces en demostrarlo mediante el constante desbaratamiento de los designios del hombre. Como si esto no fuera lo suficientemente malo, el resto del reino elemental, fuego, agua, aire, tierra, también le declaró la guerra al ser humano, tornándose tan hostil que, de no haber sido por la mano arrestadora de los poderes superiores, estos elementales al unísono hubieran borrado completamente a la humanidad del planeta Tierra. Cuando el ser humano llegue a un punto de evolución espiritual donde sinceramente trate de mejorarse a sí mismo mediante la expansión de su conciencia, entonces el elemental del cuerpo
junto con el resto del reino elemental, no solo dejarán de serle hostiles, sino que, como antes, habrán de cooperar para traer una vez más la edad dorada para el hombre. Hay un elemental del cuerpo cuya función es la de trabajar con los constructores de la forma en el santo ser crístico de la corriente de vida y con los señores del karma, que limitan la libertad del alma para escoger su vestidura. Este elemental comienza su trabajo en el momento de la concepción. En la mayoría de los casos, motiva el cuerpo físico recién nacido y casi lo controla totalmente a lo largo de la infancia. El alma, ego personal acumulado, funciona débilmente a través de esta forma elemental. Cuando el individuo es altamente desarrollado y maduro espiritualmente, se esfuerza por tomar control del elemental del cuerpo y del ego personal a una edad temprana. Este elemental del cuerpo no evoluciona de nuevo con cada vida sucesiva, sino que es uno de los criados del ser divino en evolución, que, al igual que el alma, lo acompaña durante todo el viaje, a diferencia del alma. Sin embargo, el elemental del cuerpo es relevado de la conexión con el ego al momento de su muerte y goza en su propio ámbito de seres elementales durante el periodo en que el ego está en el ámbito desencarnado, siendo citado por los señores del karma para ser inspeccionado antes de que el alma sea reinsertada a la vida en la tierra. La forma del cuerpo que asumirá el ego al momento de la encarnación, sus características, su fortaleza y sus debilidades recaen dentro de la naturaleza evolucionada de este elemental, quien tiene una inteligencia y una voluntad propias. Cuando los individuos han de presentar un mayor servicio a la vida, los señores del karma usualmente permitirán que los constructores débicos de la forma modifiquen este ser elemental. Para hacer esta modificación, se trae a dicho elemental a una esfera superior de actividad en los niveles internos, antes de que el alma sea convocada para encarnar. Ahora bien, a lo largo de un periodo de siglos, ocasionalmente el elemental del cuerpo se pone muy positivo y a veces muy malcriado cuando se lo ha dejado salirse con la suya. En aquellos casos en que un poder tremendo es enfocado a través de una corriente de vida, el elemental del cuerpo sale siempre más fuerte, ya que dicho poder es anclado en las células de la estructura física. En otros casos, a causa de los abusos y excesos encontrando continuamente oposición a sus esfuerzos de construir y retratar la perfección del santo ser crístico, el elemental del cuerpo se pone rebelde, huraño y antagoniza abiertamente con el alma y ego personal a los que ha sido asignado. El cáncer y la desintegración de la unidad corporal son usualmente manifestaciones de este estado de cosas. Paz, unidad, armonía y entendimiento entre los propios miembros de uno, cuerpo, mente, alma, personalidad y ser divino, son esenciales para la ecuanimidad y progreso en el sendero. Combatir al elemental del cuerpo es inútil, consentirlo es perderlo. Es sabio relacionarse con él con la madura dignidad del amo de casa cuando éste necesita dirigirse a su personal. Esto
es igualmente aplicable al alma, la naturaleza de la personalidad. Ya que nuestra instrucción acerca del elemental del cuerpo ha fomentado algunas preguntas interesantes, he decidido elaborar algo más de información acerca de este tema. En aquel entonces, cuando la corriente de vida individual escogió por primera vez dar un paso adelante y encarnar, el santo ser crístico fue convocado ante el tribunal kármico, donde se le otorgó el permiso, así como el lugar de destino al cual sería enviado. A fin de proveer una forma física en la cual el santo ser crístico pudiera funcionar, se les solicitó a los constructores de la forma que proveyeran seres elementales oriundos de la misma esfera y rayo a los que pertenecía la corriente de vida que iban a encarnar. Estos seres elementales habían sido entrenados en los niveles internos para traer la sustancia luz universal y seguir un patrón para crear una flor de llama o alguna otra manifestación simple de la naturaleza. La duración del tiempo que el elemental podía mantener dicho patrón en su conciencia determinaba la duración de la forma manifestada. A medida que estos constructores de la forma potenciales aumentaban su capacidad para mantener en ellos los patrones recibidos de los grandes devas de la naturaleza, ascendían por los peldaños de la evolución hasta el punto en que se les podía confiar la construcción del templo, cuerpo en el cual moraría la presencia de Dios. Cada corriente de vida, antes de la primera encarnación, fue unida a un elemental en una ceremonia solemne ante los señores del karma. Los elementales asumían la obligación de permanecer con la corriente de vida por el tiempo que ésta deseará habitar un cuerpo físico, mantener el cuerpo en buenas condiciones y en toda forma posible, hacerlo un templo habitable. La pura sustancia luz electrónica y las fuerzas de los elementos fueron puestos bajo la custodia de los elementales del cuerpo, a quienes se les permitió contemplar la perfección del santo ser crístico, que sería el patrón sobre el cual el elemental construiría con la sustancia del plano tridimensional. Al principio, la creación del cuerpo fue una experiencia alegre y feliz. Después que la presencia proyectó la llama inmortal en el interior de la célula anaeróbica, el elemental del cuerpo atrajo los elementos necesarios y creó casi perfectamente el diseño y patrón del santo ser crístico. Las formas carnales de esas edades antiguas eran hermosas más allá de toda descripción y, en verdad, prevalecía una edad dorada de belleza. El doble etérico era el patrón que el elemental usaba, ya que este cuerpo más sutil retrataba la gloria completa del santo ser crístico y era más fácil para el elemental tomar sus referencias de ese patrón de cuando en cuando. El elemental tomó su morada dentro del templo que había construido y, tal como una ama de llaves o celador lo haría, mantuvo las funciones que sostenían el cuerpo funcionando a la perfección: reparaciones, reabastecimiento de combustible,
etc. Era una asociación feliz la que había entre el morador y el elemental. Cuando el ser humano comenzó a experimentar con el uso de la energía y a formar dentro de su cuerpo etérico ciertas distorsiones de forma e impurezas de esencias, el elemental del cuerpo se confundió, ya que el patrón estaba distorsionado, y obedientemente comenzó a reflejar dichas distorsiones en la carne. Entonces, entre encarnaciones, al alma evolucionante se le permitió permanecer en cualquier ámbito o esfera en la cual se hubiera ganado el derecho de habitar gracias a su uso de la energía en la vida terrenal. Y el elemental era liberado de ella a fin que pudiera gozar de cierta libertad en el reino elemental y descansara hasta el próximo servicio, cuando el alma fuera convocada para una nueva encarnación. Cuando los señores del karma llaman de nuevo a la corriente de vida que va a encarnar, usualmente ésta aparece vistiendo su cuerpo etérico, en el cual están grabadas todas las experiencias por las que pasó, no solo en la tierra, sino también en los ámbitos internos, entre encarnaciones. Al elemental del cuerpo también se le convoca en esta ocasión y generalmente se produce un tremendo escándalo, porque el elemental, con todo derecho, objeta usar la energía del alma para moldear y formar un cuerpo tan distorsionado como el cuerpo etérico de su compañero en este largo viaje. El santo ser crístico de la corriente de vida también está presente, siendo el elemental del cuerpo apaciguado por su presencia y por su oferta de respaldo. Entonces, la sustancia que el alma ha cargado con su energía, pura o no, es dada al elemental del cuerpo para que la entrelace dentro de la nueva forma física. En este punto, el elemental del cuerpo se pone de nuevo muy renuente a tomar una sustancia así de impura, y cuando se le presenta la oportunidad, guarda lo mejor de los elementos para el exterior y pone la sustancia impura dentro de la forma, el sepulcro blanqueado. No nos sorprende entonces que después de siglos de esfuerzos para reproducir el santo ser crístico mediante la sustancia provista por la corriente de vida y bajo la tremenda presión adicional de tener que trabajar contra los apetitos y pasiones que el individuo fue desarrollando desde su caída de la pureza y la gracia, el elemental del cuerpo en poco tiempo haya desarrollado semejante antipatía hacia la corriente de vida con la cual está forzado a trabajar. Así como el elemental del cuerpo dejó de ser un ayudante amoroso y cooperador, obstruyendo tantos proyectos y designios del individuo como le fuera posible. Cuando el individuo llega a un punto de entendimiento y se esfuerza por regirse bajo las leyes de pureza y abstinencia de esas actividades que descomponen la estructura del cuerpo físico, entonces se da inicio a una nueva asociación y amistad entre el individuo y el elemental del cuerpo. Esto, sin embargo, no se logra en cuestión de un instante, ya que no es tan fácil olvidar las centurias de abuso y uso descuidado del templo creado
y sostenido por este elemental. Entonces, también el elemental del cuerpo tiene que esperar por la purificación del doble etérico que constituye su patrón. Cuando este cuerpo etérico ha sido expuesto al fuego sagrado y resume el patrón lumínico del santo ser crístico, el elemental del cuerpo puede retratarlo rápidamente mediante la carne. Además, la misma sustancia que compone la forma física ha sido usada una y otra vez en encarnaciones sucesivas, y esta también requiere purificación a fin de elevar su frecuencia vibratoria y emitir luz. Pueden ver, por lo tanto, la necesidad que hay de usar la llama violeta y la acción del fuego cósmico de la pureza cósmica en conexión con el trabajo que está siendo realizado por los constructores de la forma. Cuando se entienda esto y se aplique conscientemente, volveremos a tener algunos de esos cuerpos duraderos que no guardan memoria alguna de enfermedad, desintegración y finalmente muerte.